Bendiciones hermanos, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con los estudios. Este es el segundo intento que hacemos de este estudio y con mi amada esposa vimos que era más conveniente hacer todo el esquema primero para ahorrarnos tiempo. Así que ustedes tienen tiempo para ponerle pausa al video, poder escribir esto en este orden. Ahora van a ir entendiendo qué es cada cosa y lo van completando juntamente con nosotros. Vamos a ver el estudio que por el espacio lo puse aquí, la carne versus el espíritu, o la guerra interna. ¿Ya? Esto es sacado del estudio del apóstol Norman Parich. Vamos a ver, hay hartos textos bíblicos, hermanos, traten de escribir todos los textos bíblicos, escribirlos, anotarlos, no solamente la cita bíblica, sino escribir el texto bíblico. Vamos a partir con dos textos de este tema de la carne versus el espíritu, partiendo primeramente con las palabras más importantes, la de nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 26:41, dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne está enferma. Por lo tanto, una de las formas de poder hacer morir nuestra carne es velar y orar, para nosotros no caer en tentación, porque uno cae en tentación cuando anda en la carne, porque el espíritu está dispuesto para servir a Dios, pero la carne está enferma o viciada, dicen algunas otras versiones. ¿Puede leer el otro? Primera de Pedro 2:11, por favor, amor. Amados, os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Entonces, que os abstengáis o que nos neguemos de las pasiones carnales que batallan contra nuestra alma. O sea, nuestra carne batalla contra nuestra alma, nuestras pasiones carnales. Ustedes ya saben más o menos qué es el espíritu y la carne porque ya lo hemos visto en los estudios personalizados, pero lo vamos a dejar en video para que ustedes puedan verlo no tan solamente una vez y para que sea más estructurado y más ordenado. Vamos a ir rápido, eso sí, ¿ya? Entonces vamos a partir primero con nuestro ser, cómo está constituido el ser humano. Vamos a leer solamente un texto, Primera Tesalonicenses 5:23. Ustedes leen igual en sus casas Hebreos 4:12. Vamos a leer Primera Tesalonicenses 5:23. Y en Dios de paz os santifiquen todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice Pablo: vuestro ser sea guardado por completo. O sea, nuestro ser completo está compuesto de espíritu, alma y cuerpo según la Biblia. Ahí está el otro texto bíblico también. Entonces, también en la Biblia dice de que ¿quién conoce las cosas más profundas del hombre sino el espíritu que está en el interior del hombre? Por lo tanto, el espíritu, que vamos aquí a ponerle una E, es lo que está más interior al hombre. Esto es lo externo, esto es lo más interno. El espíritu, el alma y el cuerpo, que es nuestra barrera que tenemos para poder tener una relación con el exterior, que nuestro cuerpo, que nuestra piel, nuestro olfato, nuestra vista, nuestro oído, es lo que percibe y lo que se relaciona con el mundo exterior. ¿Ya? Más adentro, que es de carácter espiritual, está nuestra alma y más adentro está nuestro espíritu. El alma, vamos a colocar aquí porque estas son 3 o 4 personalidades: espíritu, espíritu, y aquí hay otro por si no lo alcanzan a ver, espíritu. El alma, esta palabra alma en la Biblia significa muchas veces 3 cosas. Aquí puse 4. Significa mente, voluntad y emociones. Ustedes lo escriben bien. Mente, voluntad y emociones. Mente, voluntad y emociones. La mente es la inteligencia o el intelecto o los pensamientos. La voluntad es lo que yo quiero hacer. Eso es la voluntad, lo que quieres hacer y lo que no quieres hacer. Y las emociones o el corazón también que sale son los sentimientos: tristeza, pena, ira, ser feliz, gozo. Todo eso son emociones. Entonces, espíritu, alma, mente, voluntad o emociones, y el cuerpo. El cuerpo físico: carne, huesos, piel, sentidos, tacto, olfato,
Ese es nuestro cuerpo. ¿Ya? Entonces, el hombre está constituido, tiene esta constitución. Y vamos a ver que, aparte de eso, el ser humano también tiene dos naturalezas. Una espiritual y una natural. Y aquí empieza a orar la palabra carne, que esto lo voy a escribir aquí y lo voy a borrar. La palabra carne en la Biblia, que es lo que vamos a ver ahora, la carne versus el espíritu, puede significar tres cosas. Carne puede significar como cuerpo, como huesos o músculos, por ejemplo, carne de animales, carne de un hombre, carne, huesos, cuerpo físico, ¿ya? Puede significar, carne puede significar como humanidad, por ejemplo, cuando dice, y este evangelio será predicado a toda carne, está hablando de la humanidad, ¿ya? Y que es el tema que vamos a ver ahora, que la carne significa naturaleza pecaminosa. En nuestra naturaleza interna que es vendida al pecado, que es la naturaleza que apareció cuando Adán pecó y Eva pecó. Ahí fue creado, el pecado creó una naturaleza pecaminosa vendida al pecado, que desea el pecado. Y esa naturaleza pecaminosa no tiene redención. Vamos a ver, a medida que avance el estudio, que la redención es en el Espíritu. Y que el fin de nuestra redención va a ser la transformación de nuestros cuerpos o la resurrección de nuestros cuerpos. Pero este cuerpo carnal es desechado. ¿Ya? Empecemos, leamos Romanos 8, ustedes lean enteros del 1 al 13 y lean Gálatas del 5 al 16 al 25, cópienlo completo, pero solamente vamos a leer por el tema del tiempo el versículo 1, del 4 al 8 y el 10 y el 13. Amorcito, por favor. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Del 4 al 8, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ya. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, ¿ya? Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y el 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Vivir. Carne. Entonces, aparte de tener un cuerpo, un alma y un espíritu, nosotros tenemos dos naturalezas. Una naturaleza que es llamada espíritu o carne, que este espíritu significa hombre nuevo también en la Biblia, significa hombre interior o hombre del corazón. ¿Ya? Entonces, el hombre nuevo, el hombre interior o el espíritu es mi nueva naturaleza, el hombre nuevo. La carne es el hombre viejo, el hombre carnal, la vieja naturaleza, la naturaleza pecaminosa. Pablo dice el cuerpo de esta carne, el cuerpo de esta muerte. ¿Ya? Cuando él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O también él llama el pecado que mora en mí. Entonces, esta carne no es cuerpo físico, sino esta carne es la naturaleza carnal, el hombre viejo. ¿Ya? Entonces, hay tres cosas importantes según este texto. Pensar, ocuparse y vivir. Por lo tanto, yo puedo pensar, ocuparme y vivir en las cosas del Espíritu. ¿Cuáles son las cosas del Espíritu? ¿Cómo se llama? Ustedes saben. Primero, obediencia a Dios. Palabra. La obediencia a Dios tiene que ver también, en el caso de ustedes, con la sujeción a los padres y a toda autoridad que Dios ha puesto sobre ustedes, con respeto obviamente. Obediencia. La palabra de Dios, la oración, ustedes tienen que orar, tienen que leer la palabra. ¿Qué más? La comunión con el cuerpo de Cristo.
con la iglesia, el discipulado, el consejo, la administración, etcétera, etcétera. Cuando yo pienso, me ocupo y vivo en las cosas del Espíritu, entonces estoy viviendo en el hombre nuevo y no en el hombre viejo. Pero yo también puedo estar viviendo, ocuparme y pensar en las cosas de la carne. Y según Gálatas 5, que ustedes ya saben esto porque ya lo vimos, cuáles son las obras de la carne, porque los frutos del Espíritu, de este Espíritu, ¿cuáles son? Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, paciencia, templanza. Pero las obras de la carne, ¿qué son? Iras, contiendas, celos, fornicación, lascivia, codicia, la rebelión, el ser porfiado, el ser irresponsable. Acuérdense que en la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que ser diligentes, ¿ya? Todas esas cosas son cosas de la carne. Si ustedes piensan, se ocupan o viven en estas cosas, van a andar en la carne y no en el espíritu, ¿ya? Esto lo voy a borrar para que me alcance lo otro. Entonces, vamos a ver los diferentes tipos de hombres que existen según la Biblia, según Dios, que es lo verdadero, lo real. Vamos a ver el primer hombre que está en 1 Corintios 2:14, que es el hombre natural. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Ya, entonces, el hombre natural o animal, ¿cierto?, que es el inconverso, el incrédulo, el que no ha tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo, entonces no puede discernir las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque su espíritu está muerto. Acuérdense que en la Biblia, en Colosenses 2, dice de que su espíritu está muerto para con Dios, de que todos nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. Ustedes estaban muertos en delitos y en pecados. Yo estaba muerto en delitos y en pecados. Todos estábamos muertos. Pero no una muerte física, porque todos veíamos, comíamos, saltábamos, nacimos, crecimos, etcétera, etcétera. Sino es una muerte espiritual, que significa que nuestro ser está incompleto porque nuestro espíritu está muerto para con Dios. Nuestro hombre espiritual está muerto para con Dios. O sea que no puede percibir las cosas de Dios porque se han de discernir espiritualmente, como dice el texto bíblico. Y como su espíritu está muerto, ciego, sordo, para poder recibir las cosas de Dios, la influencia de Dios no puede entrar al ser. ¿Ya? Entonces, es imposible que el hombre, sin la obra redentora de Dios sobre su vida, pueda conocer a Dios por medio de la ciencia, por medio de la filosofía, por medio de la psicología. Es imposible porque primero tiene que su espíritu tener vida, porque el espíritu de Dios está muerto en delito y en pecado, y para eso vino Cristo. Sin la obra de Cristo el hombre no puede conocer al verdadero Dios. Puede creer que hay un Dios, creer que es grande, que tiene poder, etcétera, etcétera. Pero la obra de salvación y redención no puede ser posible hasta que la obra sobrenatural del Espíritu Santo obre en nosotros. Por lo tanto, su espíritu está muerto, no percibe las cosas de Dios. ¿Y quién tiene acceso? Libre. Acuérdense que vimos en el estudio del mundo, vimos de que el príncipe de la potestad del aire, o el espíritu de este mundo, es el que gobierna sobre todos el mundo, sobre todos los que están bajo la condición del mundo, que es andar en los deseos de la carne o hacer la voluntad de los pensamientos. ¿Por qué? Porque la carne está centrada en ¿qué? En el yo. Lo que yo pienso, lo que yo quiero. Si yo quiero sexo, puedo tener sexo. Si yo quiero ver pornografía, puedo ver pornografía. Si yo siento que soy hombre, puedo ser hombre. Si yo siento que soy un animal, puedo ser un animal. Si yo siento que soy mujer, puedo ser mujer. Porque está centrado en ¿qué? En el yo. El yo en la carne, el ego, el egocentrismo. Está centrado en el yo. Por lo tanto, andar en el espíritu es estar centrado en Dios. ¿Ya? Por lo tanto, el hombre natural está centrado en el yo. No puede conocer a Dios. No puede hacer la voluntad de Dios. Porque su espíritu está muerto. Aunque lo intente, van a ser obras carnales que van a querer hacer la voluntad de Dios. Hasta que no ocurre este milagro,
el ser humano sigue muerto por muy aparentemente bueno que sea, porque las obras de justicia no nos salvan, sino que es por fe, es por la obra redentora del Señor Jesucristo. ¿Ya? Sigamos. Entonces, ¿qué pasa con este hombre carnal? O sea, con este hombre, ¿cómo se llama? Natural, inconverso. Como su espíritu está muerto, su hombre espiritual está muerto, no hay hombre espiritual, su espíritu está muerto para con Dios, aunque puede estar activo en las cosas del diablo, pero está muerto para con Dios, o sea que no percibe las cosas de Dios. Por lo tanto, toda la influencia en su alma, que es mente, voluntad y emociones, va a estar influenciada por demonios, por Satanás, la voluntad de Satanás. Los demonios tienen acceso para entrar, salir y hacer lo que se les dé la gana. Y que una persona esté influenciada por demonios no necesariamente es como vemos en las películas, que gritan, que les cambia la cara, etcétera, etcétera. Eso es una posesión muy grave, es una manifestación de los demonios que están adentro, que puede pasar como no puede pasar. Pero realmente el hombre natural está contaminado de demonios, los demonios pueden entrar y salir como se les dé la gana. El Señor Jesucristo cuando viene es el que liberta al ser humano de la potestad de Satanás. ¿Ya? Entonces este es el hombre natural, el incrédulo, el inconverso. Vamos a ver qué pasa. Después la Biblia, el mismo Pablo en 1 Corintios, nombra al cristiano carnal. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? En el 3.1 nombra también al hombre espiritual, porque dice, vosotros deberíais ser espirituales, pero todavía sois carnales. ¿Ya? Lea 1 Corintios 2.15, por favor. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Ya, entonces, Pablo está haciendo la distinción entre dos tipos de cristianos, porque le está hablando a cristianos. Entonces le dice, vosotros que tendréis que ser espirituales, aún sois carnales. Está diciendo que hay dos tipos de cristianos y que ellos eran carnales, pero deberían ser cristianos espirituales. Por lo tanto, según la Biblia, existen cristianos que son carnales y existen cristianos que son espirituales. ¿Cuáles son los cristianos carnales? Dice, ustedes son carnales porque habiendo ¿qué? Celos, contiendas, disensiones, estáis como ¿qué? Como hombres, y se está refiriendo a andar así, como un hombre natural. El cristiano carnal difiere muy poco de las actitudes del hombre natural. El hombre natural está bajo la influencia de Satanás, como habíamos dicho. Y acuérdense que están bajo la potestad del príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Están bajo la influencia del mundo. Por lo tanto, un cristiano carnal también está bajo esa influencia. Acuérdense que en Efesios 2 dice, y el espíritu del príncipe de la potestad del aire, que operaba en los hijos de ira, ahora opera en los hijos de desobediencia. Está hablando de los cristianos que desobedecen la voluntad de Dios. Que el cristiano carnal, vamos a ver, andando en estas cosas, en las obras de la carne, celos, contiendas, fornicación, iras, celos, desobediencia, todas esas cosas, es decir, que está en la carne, aunque ustedes sean cristianos. Porque está diciendo Pablo que existen cristianos que andan en la carne. Y leímos en Romanos 8 que si andáis en la carne, porque Pablo le está hablando en Romanos también a cristianos, no le está hablando, ¿cómo se llama?, a la gente del mundo. Si andáis en la carne, moriréis. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. ¿Cómo paso de aquí a acá? Con una experiencia que se llama nuevo nacimiento. Y ustedes lo escriben entero. Nuevo nacimiento. Y vamos a hablar de eso. Vamos a leer estos textos bíblicos. Vamos a leer Juan 1, el 12 y el 13. Pero a todos los que le recibieron les dio el potestad de ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de la voluntad de Dios. Entonces dice,
a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto no es voluntad de carne, de sangre, ni de varón, sino es por voluntad de Dios. Por lo tanto, cuando yo recibo a Cristo, cuando yo creo en Jesucristo, que Jesucristo es el Hijo de Dios, cuando yo creo, porque creo que tengo la necesidad de Dios y que tengo conciencia de pecado, justicia y juicio. Acuérdense que el Señor Jesucristo dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Antes de creer, yo primero me tengo que arrepentir, y para arrepentirme el Espíritu Santo me tiene que dar conciencia de pecado, justicia y juicio, para yo poder saber que necesito de la obra redentora que el Señor Jesucristo ya hizo por mí. Entonces, cuando yo lo recibo como mi Señor y Salvador, como el dueño de mi vida, entonces yo ¿qué? Nazco de nuevo, soy hecho hijo de Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios? Después de estar muerto en mis delitos y pecados, ahora estoy vivo. Pero ¿dónde se almacena esa vida? En el Espíritu. Mi espíritu vive. Ahora tengo una nueva naturaleza, el hombre nuevo. ¿Ya? O el espíritu. Y dentro de mi hombre espiritual habita el Espíritu Santo. ¿Ya? Vamos a leer Efesios 4:24 primero. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ya, entonces... Entonces, el nuevo hombre creado conforme a ¿qué? A Dios. Este nuevo hombre, o este hombre nuevo, o este hombre espiritual, es creado conforme a Dios, es a la semejanza de Dios. Es santo en santidad y en verdad. Este hombre es el que está hecho conforme a la imagen de Dios, a la semejanza de Dios. Y ahí habita el Espíritu Santo. El diablo no puede contaminar esto, porque está hecho a la semejanza de Dios y habita en nuestro espíritu, no en nuestra carne. Por lo tanto, nazco de nuevo, el nuevo nacimiento por medio de la fe y de la obra de redención de Dios por medio del Espíritu Santo en Cristo Jesús, y tengo hombre espiritual. Ya mi espíritu está vivo para con Dios. Ahora Dios, la influencia de Dios puede entrar, pero no a mi carne, sino a mi espíritu. Entonces la influencia de Dios, donde me habla Dios, donde me fortalece Dios, es en mi espíritu, mi hombre espiritual. Por eso que si yo, aún siendo cristiano, si ando en la carne, aunque Dios influencie sobre mi espíritu, yo le voy a estar haciendo caso a la carne. Y esta es la influencia de Satanás y sus demonios. Por lo tanto, el cristiano carnal aún tiene influencia demoníaca, necesita liberación, romper maldiciones, ser corregido, luchar contra su carne, luchar contra los demonios, ser ministrado, pero ya no a tal gravedad como el hombre natural, porque ahora su espíritu, por medio del Espíritu Santo y del hombre nuevo, está ejerciendo también influencia sobre su alma y sobre su cuerpo. ¿Ya? Entonces, aquí es donde se produce la lucha, la guerra, donde yo empiezo a andar en las cosas del espíritu o empiezo a andar en las cosas de la carne, como leíamos en Romanos 8. Vamos a leer 2 de Pedro 1:4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ya, entonces, el nuevo nacimiento, cuando participamos de la nueva naturaleza divina, por eso que este hombre nuevo es de naturaleza divina, por eso que es perfecto, por eso que no peca, es el hombre espiritual el que no peca. Entonces, habiendo huido de la corrupción. ¿Y esto qué significa? Conversión. El nuevo nacimiento se produce cuando hay una conversión. ¿Qué significa? Dejar mi antigua manera de vivir o mi pasada manera de vivir bajo el mundo y volcarme en dirección hacia Dios, hacia lo que dice su palabra. Pero ¿cómo voy a saber qué es lo que Dios dice en su palabra si no la leo, si no la estudio? Yo necesito descubrir cuál es la voluntad de Dios en todos los aspectos de mi vida. Por ejemplo, en su relación con sus papás, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo Dios quiere que ustedes se relacionen con su papá? ¿Cómo Dios quiere que ustedes se relacionen con el mundo? ¿Cómo Dios quiere que ustedes se relacionen con la sexualidad?
Entonces, la sexualidad Dios la hizo exclusivamente para el matrimonio, ¿ya? Y el próximo estudio que ¿cómo se llama? Vamos a ver, es un estudio sobre el matrimonio, para que ustedes sepan lo que Dios les tiene preparado para el cristiano en el matrimonio, ¿ya? Para que puedan tener una esperanza. Entonces, se produce el nuevo nacimiento, donde Dios nos da autoridad para ser llamados, para ser hechos hijos de Dios, ¿ya? Sigamos. Vamos a ver ahora el cristiano espiritual. Primera de Corintios 2:15 y 3:1, que ya lo leímos. Entonces, el cristiano espiritual tiene influencia de Dios. Vamos a ver, hombre nuevo, o hombre interior, ¿cómo se llama? Todos los sinónimos que hay de la Biblia. Y ahora está el Espíritu Santo, pero ahora tiene el poder del Espíritu Santo. Entonces, el hombre espiritual ha negado su carne de manera tal que ahora Satanás, su influencia es externa. Le cuesta más llegar a poder tener una influencia sobre su ser. Eso no significa que no siente pasiones. Eso, ¿cómo se llama? No significa que no es tentado. Eso significa que ha hecho prevalecer el espíritu sobre las cosas que él siente, porque su yo está disminuido. Y Dios, su amor a Dios, ha sido llevado a la plenitud más grande. Por lo tanto, el ejemplo más grande que hay es en el Señor Jesucristo. Él se negó a su voluntad, vino a hacer la voluntad de Dios. Y nosotros también tenemos que disponernos a hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuándo pasa esto? ¿Cuándo pasa este proceso? ¿Cómo yo paso de ser un hombre natural? Ya vimos que es por el nuevo nacimiento, por la fe en el Hijo de Dios, recibir al Señor Jesucristo, creer que Él es el Hijo de Dios, convertirme, recibir conciencia de pecados, huir de la contaminación de este mundo y disponerme a vivir una vida conforme a lo que está escrito en su palabra, fielmente. Y ahí empieza mi lucha, porque mi carne todavía está viva, ahora tengo un espíritu, pero voy a estar luchando. A veces va a prevalecer la carne, a veces va a prevalecer el espíritu, pero voy a estar luchando, aprendiendo a conocer a Dios, ocupándome en las cosas del espíritu, la oración, el discipulado, la palabra, el ayuno, luchar contra mi carne. A veces va a prevalecer esto, me voy a enojar, esto, pero me voy a arrepentir, me voy a levantar, y si caigo de nuevo me voy a levantar de nuevo, confiando en que abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo de Nazaret. Por lo tanto, aquí empieza la lucha. Pero ¿cómo puedo finalmente llegar a ser un hombre espiritual? ¿Cómo puedo llegar finalmente a poder tener una victoria y no estar siempre en las mismas luchas? Y eso se hace a través del bautismo del Espíritu Santo. O en el Espíritu Santo. Sí, este es el bautismo en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo. Entonces, el bautismo con el Espíritu Santo o en el Espíritu Santo a mí me va a llenar de poder, ¿ya? Y a través de ese poder del Espíritu Santo yo voy a tener la fuerza suficiente para poder vencer la carne. Por eso que es necesario el bautismo en el Espíritu Santo. Vamos a leer Hechos 1 del 5 al 8. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron. El 8 nomás. Ay. Perdón. Entonces, está diciendo el Señor Jesucristo a sus apóstoles que van a ser bautizados con el Espíritu Santo o en el Espíritu Santo. Leamos el versículo 8. Lo tengo todos juntos. Pero dice: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Un poco antes. Seréis investidos de poder. Pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces el Señor Jesucristo se está, refiriendo al mismo hecho en el versículo 5 y en el versículo 8, ¿cierto? Que por causa del tiempo que no lo leímos completo, pero se está refiriendo a que el bautismo del Espíritu Santo es cuando ellos iban a recibir poder del Espíritu Santo. Entonces aquí hay mucha controversia, porque hay muchas personas que confunden estos dos procesos, ¿ya? Y estos dos procesos son necesarios que lo viva el creyente. Primero, en Juan 1, 12 a 13 dice de que a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, los que se han convertido, Dios les dio potestad o poder, ¿cierto?, de ser hechos hijos de Dios. Y acá dice de que de que cuando seáis bautizados en el Espíritu Santo o venga el Espíritu Santo sobre vosotros, van a recibir poder. Pero este es un poder de una palabra griega que significa eusousia, que significa autoridad, que significa derecho legal. Yo tengo el derecho legal de ser hecho hijo de Dios. Yo fui hecho por Dios hijo de Dios. Tengo la autoridad de hijo, tengo el título de hijo. Pero acá en Hechos 1, del 5 al 8, la palabra dunamis no es autoridad, sino es fuerza. ¿Cómo se llama? Otro sinónimo no, es más fuerza o poder, pero poder no como autoridad, sino como fuerza, sino como el poder, como la fuerza para ejecutar algo. Otro ejemplo que podemos ver entre, ¿cómo se llama? La diferencia entre estos dos es que el Señor Jesucristo en Juan sopla sobre sus apóstoles y les dice: recibid el Espíritu Santo, que es el nuevo nacimiento, cuando ellos reciben el Espíritu Santo, y ahí les da autoridad. A todos los que perdonéis vuestros pecados serán perdonados, etcétera, etcétera, porque ellos están recibiendo el Espíritu Santo. Dentro de ellos está el Espíritu Santo, pero le está dando autoridad, pero todavía no tenían el poder del Espíritu Santo para poder ejercer esa autoridad. Entonces después el Señor Jesucristo le dice: pero quedaos aquí en Jerusalén hasta que venga sobre vosotros la promesa del Padre. Y en Jerusalén reciben la fuerza o el poder para ejercer la autoridad que ya habían recibido. Una persona que se convierte recibe la autoridad de ser hecho hijo de Dios, autoridad sobre Satanás, sobre los demonios, sobre el pecado, etcétera, etcétera, sobre la enfermedad, pero muchas veces cuando no es bautizado en el Espíritu Santo no tiene el poder y no tiene la fuerza. A veces este evento pasa en el mismo instante, a veces no, ¿ya? Entonces, ustedes necesitan la autoridad, que ya la tienen, pero también necesitan el poder, buscar ser llenos del Espíritu Santo, y eso empieza con el bautismo en el Espíritu Santo, y es un proceso que se renueva. Ser lleno del Espíritu Santo o la llanura del Espíritu Santo es algo que el cristiano debe buscar constantemente, ¿ya? El bautismo en el Espíritu Santo es la primera experiencia y es única. Ya somos llenos del poder del Espíritu Santo, pero si yo no busco constantemente llenarme de Dios, ese poder se va a ir debilitando en mí, porque yo voy a ir haciendo que prevalezca la carne. Yo necesito constantemente preocuparme de ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, tenemos eso, el hombre espiritual. Por lo tanto, el hombre espiritual, la influencia de Satanás es externa. Aún puede ser que tenga algo de influencia, ¿cómo se llama?, demoníaca, pero el espíritu es el que hace prevalecer, porque esta influencia, ¿dónde está? En la carne, no en el hombre espiritual, ¿ya? Acuérdense, hermanos, todas sus dudas tráiganlas después, ¿ya? Y aquí vamos a ver otro hombre, que yo me voy a agachar un poquito para que lo puedan ver, otro hombre que es el hombre perfecto, que vamos a leer Efesios 4, 12 al 13, que es el propósito de Dios, es que nosotros alcancemos este estado. Para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Un varón perfecto a la medida o estatura de Jesucristo. Este es Jesucristo. No tiene ninguna influencia demoníaca, sino que su hombre espiritual y el Espíritu Santo, aquí voy a hacer una llama de fuego, como lo hace el apóstol Norman, tiene influencia total sobre su espíritu, su alma, mente, voluntad, emociones y sobre su cuerpo. No hay ninguna influencia demoníaca.
A eso nos quiere llevar Dios, hermanos. Ese es el propósito principal de ustedes en su vida. Jesucristo. Vimos en el estudio del mundo de que ustedes tienen que encontrar identidad en Jesucristo. Ese es el propósito por los cuales Dios hizo todo ese proceso y está haciendo todo ese proceso con ustedes. Que ustedes sean a la imagen del Señor Jesucristo. Y para eso nos da un hombre nuevo hecho a la imagen de Dios y un Espíritu Santo que nos va a llenar del poder para poder lograrlo. Ese es el hombre perfecto, Jesucristo. Y ese es el propósito. Nosotros tenemos que caminar en esa carrera. Pablo dice, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero prosigo la meta para alcanzar el blanco perfecto que es Jesucristo. ¿Ya? Ya, hermanos. Eso. ¿Alguna cosa que usted quiera que se me esté olvidando? ¿No? Ya. Entonces, vamos a seguir. Vamos a partir otra vez aquí arriba. Y este dibujito yo ya se los había hecho. En paralelo, tenemos al hombre natural. Vamos a leer 2 Corintios 5:1, mientras yo hago dibujitos. Porque sabemos que si la tienda terrenal es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Entonces tenemos un edificio, una casa, etcétera, etcétera. Bueno, en la Biblia, nuestro cuerpo, nuestra morada, ¿cierto?, es nombrada como casa. El problema está que en el hombre natural, como su espíritu está muerto, como no tiene hombre espiritual, como está en prevalencia su carne, tiene el dominio de Satanás, por lo tanto, el que está dentro de nuestra casa dominando como se le da la gana, es el hombre viejo, que es inducido, alimentado por el diablo, por el mundo. ¿Ya? En el hombre o en el cristiano carnal, cuando pasa el nuevo nacimiento, hay una condición en la Biblia que se llama los recién nacidos. Vamos a leer 1 Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Ya. Entonces, está hablando, desead como niños recién nacidos. Cuando un hombre natural se convierte a Cristo por la obra del Espíritu Santo, pasa a ser un recién nacido. Aparece, ¿qué cosa? Aparece en escena el hombre espiritual, pero el hombre espiritual es un recién nacido, es un niño, un bebé, que necesita leche espiritual. ¿Cuál es la leche espiritual? Que ya lo hemos visto. Dice, desead la leche espiritual no adulterada por la cual halléis conocimiento. Es la palabra de Dios. No adulterada. Ustedes necesitan leer la palabra de Dios, ser enseñados en la palabra de Dios, ser instruidos en la palabra de Dios, ser aconsejados en la palabra de Dios, que se les ministre la palabra, poder en ustedes ministrarle lo que está escrito en la palabra, liberación, sanidad, corrección. Entonces, esa es la palabra no adulterada de Dios. Y por esa, ese niño tiene que empezar a crecer. Vamos a ver Gálatas 5:7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os embarazó para no obedecer a la verdad? ¿Ese es Gálatas 5:7? No. O yo me equivoqué de cita. O quizás 5:17. Quizás es 5:17. Y yo me equivoqué seguramente en la cita. Porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisieres. ¿Es 5:17? Sí. 17, yo me equivoqué. Entonces dice de que la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne y se oponen entre sí. Lo mismo que decía en Romanos 8, de que el espíritu codicia contra la carne contra el espíritu se oponen entre sí y los que andan en la carne no pueden agradar a Dios. Por lo tanto hay una guerra. El hombre carnal, dentro del hombre carnal, o del cristiano carnal, perdón, hay una guerra. Por lo tanto, el hombre espiritual ya está más crecido porque ya no es un recién nacido, porque se le está dando palabras, se le está dando leche y se puso los guantes de boxeo. Y se está preparando para pelear. ¿Ya? Entonces hay una guerra interna. Pero ¿qué pasa si yo no fortalezco a este hombre espiritual? O yo no hago crecer a este niño.
y yo alimento al hombre carnal. Acuérdense que en el estudio que vimos personalmente nosotros, decíamos que con el hombre viejo hay que hacer dos, o sea que hay que hacer dos cosas. Primero, alimentar al hombre espiritual. ¿Cómo? Como dice en Romanos 8, en las cosas del espíritu. Que ya vimos cuál era. Oración, comunión, obediencia, sujetarse, negarse, someterse a la voluntad de Dios, negar todos los deseos, pasiones sexuales, carnales, de ira, de rebelión, etcétera, etcétera. Andar en las cosas del espíritu, leer la palabra, orar, etcétera, etcétera. Y desnutrir al hombre carnal. Quitarle el acceso a las cosas que alimentan al hombre carnal. ¿Cuáles son las cosas que alimentan al hombre carnal? Todas las obras de la carne, el mundo, la desobediencia, la irresponsabilidad, la falta de respeto. ¿Qué más alimenta al hombre carnal? El sexo fuera del matrimonio, la pornografía, las películas de violencia, las películas eróticas, los juegos de guerra, los juegos sexuales, el contacto con el mundo, los chistes del mundo, el lenguaje del mundo. ¿Ya? Todas esas cosas, si yo ando en eso, en las cosas del mundo, voy a estar alimentando a mi hombre carnal, por lo tanto mi hombre carnal va a estar más fuerte para la batalla. Y no, pues yo tengo que destruir o hacer que mi hombre carnal se debilite y que mi hombre espiritual crezca andando las cosas del espíritu. Y eso requiere esfuerzo. Eso requiere esfuerzo, eso no es fácil. Eso no es, Señor, fortalece mi hombre espiritual. Yo tengo que fortalecerlo, yo tengo que negarme. ¿Ya? Entonces, tenemos esta lucha. Recién nacido y hombre carnal. Cristiano carnal. Que es el mismo que está acá. Cuando soy bautizado en el Espíritu Santo y empiezo a ejercer ese poder que me ha dado Dios por medio del bautismo, porque puede ser que yo sea bautizado en el Espíritu Santo, pero puede ser que no esté usando ese poder que Dios me dio, ¿verdad? Y que empiece a transformarme en un hombre carnal y empiece a retroceder en vez de avanzar. Cuando yo empiezo a usar eso, o sea, el poder del Espíritu Santo, entonces este viejo pelado es derrotado por medio del poder del Espíritu Santo. Y vamos a hacer aquí, ¿se acuerdan que yo ya le había hecho este dibujo? Lo vamos a hacer aquí musculoso. Perdón la calidad de dibujo, pero aquí musculoso, sí. Ya. Las piernas están muy cortas, pero no importa. Entonces el hombre espiritual ya está fuerte, porque está fortalecido con el poder del Espíritu Santo, por eso que es sobrenatural. Y yo puedo, ¿qué? Vencer al hombre carnal. Siempre voy a tener lucha, hermanos. Dice que constantemente tenemos lucha. Dijo ¿cómo se llama el Señor Jesucristo? Velad y orar. Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne está enferma o indispuesta. Por lo tanto, la carne siempre va a querer prevalecer. Nosotros no salimos de este cuerpo carnal. Siempre está la carne ahí presente. Por lo tanto, yo tengo que mantenerme en el poder del Espíritu Santo, si no la carne inmediatamente va a empezar a prevalecer y va a entrar la influencia del diablo. ¿Ya? Eso. ¿Cuánto tiempo llevamos? 43 minutos. Ojo. Ya, entonces esto es en resumen. Ahora vamos a verlo. ¿Qué hago yo con la carne? Algo más actualizado para ustedes. Acuérdense que en todos los estudios tratamos de terminar con algo atingente a lo que ustedes están viviendo como adolescentes. Acuérdense que este estudio está pensado en adolescentes. Esto no significa que no puede ser para otras personas. ¿Ya? Así que, como les decía, el próximo estudio que vamos a ver, si Dios quiere, el del matrimonio o el del arrepentimiento, el de la conversión, de la justificación, de la salvación, de la redención. Vamos a ir viendo todas esas cosas. A mí me gustaría, sé que ya lo hemos visto, que lo hemos hablado, el tema de la conversión. A ustedes se les predicó el Evangelio del Reino cuando tomaron su decisión por Jesucristo y se les dijo que era un proceso y que no era fácil. Y que si estaban dispuestos a someter sus vidas a vivir bajo la voluntad de Dios.
Y ustedes dijeron que sí. Y se le advirtió que es un proceso que cuesta, pero que Dios le iba a dar la fuerza para lograrlo y que el amor de Dios es el que los va a impactar. Cuando ustedes vayan teniendo conciencia de pecados, el amor inmerecido de Dios los va a llevar a amar a Dios y a volverse a su Dios. Entonces, hermano Eduardo, ¿qué tengo que hacer entonces con la carne? Porque me habló toda esta palabrería, me hizo sus dibujos feos, pero ahora, ¿qué tengo que hacer con la carne? ¿Cómo puedo vencer a la carne? Y aquí vamos a ver del estudio del apóstol las cosas. Son 5 cosas que el apóstol propone, bíblicas obviamente. ¿Qué hago con la carne? Primero, la despojo. Despojar. Segundo, mortificar. Ahí vamos a explicar qué significa cada palabra. Tercero, amortiguar. Cuarto, subyugar. Yo creo que ustedes saben qué es subyugar, pero igual lo vamos a explicar. Y quinto, crucificar. Vamos a poner los textos bíblicos. ¿Cuál? Si ustedes tienen la tarea de copiar los textos bíblicos, de escribirlos. Hay más textos bíblicos, pero solo vamos a poner uno por el tiempo. Efesios 4:22. Romanos 8:13. Colosenses 3:5. Primera de Corintios 9:27. Y vamos a poner aquí Romanos 6:6 y Gálatas 5:24. Pero vamos a leer solamente Gálatas 5:24. ¿Ya? El otro lo leen y lo copian ustedes. Entonces, estas son las cosas que yo tengo que hacer con mi carne, con mi hombre carnal. ¿Ya? Empecemos. Amor, ¿tiene el texto? ¿Lo puede leer, por favor? Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, despojaos ¿de quién? Del viejo hombre que está viciado con deseos engañosos. Por eso que los deseos de mi mente, mis pensamientos, acuérdense que en la palabra de Dios dice que engañoso es el corazón del hombre, o sea, su alma, más que todas las cosas. Por lo tanto, todo lo que viene de mi alma, lo que yo creo que está bien, lo que yo creo que está mal, entonces a mí me va a... es andar en la carne. Y es engañoso, son deseos engañosos. Entonces me tengo que despojar del viejo hombre. Y despojar, cuando hay una guerra, ¿cierto? El vencedor despojaba al que había sido, ¿cómo se llama? Derrotado. O sea, le quitaba todas sus riquezas. Se llevaba sus ganados, se llevaba sus mujeres, se llevaba todo lo de valor. Vasijas de oro, plata, todo se lo llevaba. Y eso era despojo. Eso era despojar. Por lo tanto, es desposeer, quitar las posesiones a alguien, a una persona con un acto violento. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer yo con el hombre viejo? Desposeer sus posesiones. ¿Cuáles son sus posesiones? La desobediencia, la ira, la rabia, el celular muchas veces, la televisión muchas veces, el mundo, amigos, pololeos, esas cosas son las posesiones de la carne, porque son cosas que atraen a mi carne, el mundo, Satanás, ¿cómo se llama? Recuerden que el mundo es el sistema, por lo tanto, todo lo que hay en el mundo no es de Dios. Las modas, las amistades, la filosofía, la forma de pensar, todo eso pasa y va a llegar a un juicio, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por lo tanto, yo tengo que desposeer de lo que posee la carne para alimentarse. ¿Ya? Eso dice Efesios 4:22. Mortificar. ¿Luego nomás? Sí, por favor.
porque si vivierais conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Entonces, ¿qué significa mortificar? Cuando ustedes, por ejemplo, aquí le voy a poner un ejemplo. Mortificar significa privar de vitalidad, atormentar o molestar. Por ejemplo, ¿cómo yo mortifico a alguien? Molestándolo hasta que se le quitan las ganas de vivir, porque se desanima, porque es tanto. O sea, ustedes muchas veces, hermanos, y todos nosotros, en la edad que ustedes están pasando, aunque no siempre, pero muchas veces nosotros sentimos que nuestros padres nos mortifican, aunque nos están corrigiendo, porque ellos quieren lo mejor para nosotros. Entonces, ¿qué siento yo? Pucha, mi papá me está mortificando, que me molesta, que tengo que hacer las tareas, que no puedo ver el celular, que no puedo ver la tele, que no puedo hacer esto, que no me presta internet, que no puedo pololear, que no puedo hacer esto, que no puedo salir, que no puedo ir a fiestas, como todos mis compañeros van a... Entonces, ustedes se sienten mortificados. Pucha, me mortifico, no tengo ganas, tengo rabia, no le quiero contestar, no le quiero hablar, no quiero ir a comer, no quiero almorzar con él, no lo quiero ver, no quiero salir con él, etcétera, etcétera. Ya. Aunque sus padres no lo están mortificando, sino que lo están educando, mortificar significa molestar a alguien y atormentarlo. Entonces ustedes tienen que mortificar su carne. O sea, tienen que atormentarla. ¿Con qué la van a atormentar? Con las cosas del espíritu, con los cultos, con la oración, con el ayuno, con leer la palabra, con trabajar por perdonar, someterse cuando ustedes tienen rabia, ir ustedes pedir perdón, papá, ya, ¿cómo se llama? Perdóneme porque no fue una manera correcta de contestarle, perdóneme por favor. Eso, ustedes van a estar mortificando su carne, porque su carne por dentro, ¿qué quiere? Gritar, reventar, decir yo tengo razón, pero ustedes se están humillando, están mortificando su carne, están atormentando su carne, y Dios los va a llenar de poder cada vez que ustedes estén haciendo esto. Porque si vosotros hacéis morir o mortificáis las obras de la carne por las obras del Espíritu, o por las cosas del Espíritu, viviréis, van a recibir vida de Dios cada vez que ustedes se humillan. ¿Amén, hermanos? Ya, entonces hay que mortificarla, atormentarla, molestarla. Sigamos con amortiguar. Puede ser que sus versiones encuentren otra palabra, ya que no sea específicamente esta, pero que significa lo mismo. Colosenses 3:5. Amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra: fornicación, inmundicia, malicia, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría. Ya, hay otra versión, que es la versión revisada, que es probable que salgan sus versiones, que dice hacer morir, pero que es lo mismo. Amortiguar. ¿Qué significa amortiguar? Amortiguar significa hacer menos intenso. Ya. Por ejemplo, ustedes saben que los autos tienen amortiguadores. Quizás ustedes nunca han andado, pero si uno anda en un carro que andan, ¿cómo se llama? Con los caballos, ¿cierto? Con los caballos que andan con la carreta, de los antiguos, uno va por un camino con hoyo y la cuestión, salta que te tienes que afirmar, un montón, ¿ya? Porque no tiene amortiguadores. Pero el vehículo, en las ruedas, tiene amortiguadores, que tiene unos resortes y como unos bombines aquí, que amortiguan el impacto con el suelo. Por lo tanto, el impacto tiene una trascendencia, pero el vehículo se mueve menos que lo que se debería de mover, porque el amortiguador absorbe el movimiento de las ruedas. ¿Ya? Lo mismo, cuando yo amortiguo las obras de la carne, como dice fornicación, lascivia, lujuria, etcétera, etcétera, es porque yo tengo que hacer menos intensos esos deseos que están en mí. ¿Cómo? Huyendo de la fornicación, huyendo de las cosas. Por ejemplo, yo no puedo hacer más intenso el deseo. Si yo siento un deseo sexual, que ustedes están pasando una edad donde es normal que están despertando más deseos sexuales, entonces yo no puedo meterme en situaciones donde voy a incentivar que ese deseo sea más intenso o quedarme en eso. Tengo que recurrir inmediatamente a las obras del Espíritu, orar, buscar consejo, hablar, confesar, etcétera, etcétera. Huir de esas situaciones para que el deseo no sea tan intenso. ¿Ya? Tengo que luchar. Nunca vamos a dejar de sentir los deseos, hermanos, pero el Espíritu Santo nos va a ir dando el poder para poder ir venciendo
y que no ejerzan influencia de tal manera que nos hagan hacer lo que quiere hacer el deseo. ¿Ya? Nosotros ya vimos el estudio de la tentación y del pecado, por lo tanto ustedes ya saben cuál es la diferencia entre estar siendo tentado y estar pecando. ¿Ya? Hacer menos intenso, vamos a leer sojuzgar. 1 Corintios 9:27. Antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Poner en servidumbre, eso significa sojuzgar. Sojuzgar es que yo pongo un yugo sobre alguien. Cuando yo tomo un buey, yo le pongo un yugo con otro buey que es más viejo, para que el viejo controle al que es más nuevo y quiere irse para todos lados. Entonces yo lo subyugo, yo pongo un yugo sobre ese buey para obligarlo a seguir la ruta del buey viejo. Entonces, cuando hay una guerra también, yo subyugo al vencedor. Por lo tanto, ahora ese pueblo que era libre, por ejemplo, ahora pasa a ser mi siervo, pasa a ser parte de mi reino, porque yo lo vencí, porque yo lo conquisté. Yo lo estoy subyugando a mis órdenes ahora. Ahora me es tributario y me sirve a mí. Lo pongo en servidumbre, ya deja de ser libre, es siervo. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer yo? Poner en servidumbre mi carne, mis deseos, mis pasiones, las tengo que someter, sojuzgar en servicio al hombre espiritual, a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Pablo dice claramente de que así como en otro tiempo pusisteis vuestros miembros para el pecado, o para injusticia o para muerte, ahora que vuestros miembros ponerlos como siervos de justicia. Por lo tanto, mis miembros, ojos, oídos, sexualidad, hambre, todas esas cosas, yo las tengo que someter y hacerlos siervos de justicia. Por ejemplo, y bueno, mi aparato reproductor, tanto del hombre como de la mujer, ¿cierto? Yo lo tengo que poner como siervo de justicia. ¿Qué significa eso? Que yo no voy a ocupar mi sexualidad o mis partes físicas del cuerpo que causan placer, ¿cierto? Para poder satisfacer un deseo carnal, sino lo voy a poner al servicio de la voluntad de Dios. ¿Qué significa eso? Que lo voy a poner al servicio del matrimonio, que en el matrimonio todas mis partes erógenas sexuales van a poder encontrar la satisfacción que Dios quiere que encuentren. Ese es un ejemplo, por ejemplo, de poner en servicio o subyugar uno de las pasiones desordenadas que yo tengo. La ira, en vez de odiar, yo lo pongo bajo servidumbre. ¿Y qué hago con mi ira, con mi ganas de contestar, con mis ganas de ver televisión nomás, de ver el celular, etcétera, etcétera? ¿Qué hago? Perdono, me someto. Entonces estoy subyugando ese deseo carnal de venganza, de rabia, de rebelión, lo estoy subyugando, lo estoy sometiendo, lo estoy poniendo, tú tienes que servir a lo que dice la palabra de Dios. ¿Ya? Siervos de justicia. Leamos, este es más importante. Crucificar. Vamos a leer solo Gálatas 5:24. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Los que son de Cristo, y esto es importante, ¿quiénes son los que son de Cristo? Los que han crucificado. ¿Qué cosa? La carne. ¿Qué hizo Jesucristo en la cruz? Obviamente que nos salvó, nos redimió, todo eso está bien. Pero físicamente, ¿qué le pasó en la cruz? ¿Cuál fue el acto cúlmine de su sacrificio? Bueno, no el cúlmine. Pero, ¿qué hizo? Murió. Obviamente que resucitó, ¿cierto? Al tercer día. Pero ¿qué hizo en la cruz? Murió. Pero no es solamente una muerte física, hermano, sino que el Señor Jesucristo haya muerto en la cruz tiene una trascendencia tremenda. Por eso es importante que ustedes se esmeren en buscar, en conocer a su Salvador, al Dios verdadero que es Jesucristo de Nazaret. Porque ¿qué significa eso? Fue un acto de negación. El acto de negación más grande que hay. Por eso que el Señor Jesucristo tiene autoridad para decirle a ustedes y a mí: el que quiera seguir en pos de mí o ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, negarnos a nosotros mismos, porque Él se negó
a su derecho, a su voluntad, a sus privilegios. ¿Y por qué se negó? Por amor a Dios, al Padre, para hacer su voluntad. Y ese es nuestro ejemplo a seguir. Morir significa negarse. Cuando ustedes aparentemente, porque muchas veces no es así, pero aparentemente ustedes creen tener la razón con sus papás, que en la mayoría de las veces yo les puedo asegurar que no es así, porque aún son jóvenes todavía, pero cuando ustedes creen que tienen derecho a contestar, derecho a hacer algo, ustedes tienen que negarse. Si yo creo que tengo derechos para que no me griten, para que no me castiguen, todo lo demás, yo lo niego, me callo, cierro mi boca, me someto. Soy un hombre manso, un hombre humilde, y esa es la muestra más grande de hombría y de virilidad. Jesucristo. No es ser el macanudo, el que grita, el que golpea la mesa, sino es tener la fe, la fuerza suficiente para saber negarse, porque estoy seguro quién soy en Cristo. Y no necesito poder sentirme bien con lo que la gente piensa de mí. ¿Ya? Entonces, se negó a su derecho. ¿Por qué? Porque él fue el único hombre en toda la historia de la humanidad, hasta que esta humanidad sea completamente transformada por Dios, el único hombre que no merecía morir. Todos nosotros lo merecemos, ustedes lo merecen, yo lo merezco, todos nosotros lo merecemos. Él era el único que no merecía morir, el único ser humano que no merecía ese castigo, el único que cumplió la voluntad perfecta del Padre. Cualquier otro sí merecía estar ahí, pero él era el único, y fue al único hombre que Dios castigó por el pecado de toda la humanidad. Al único que no lo merecía, fue al único que lo castigó de esa manera. Entonces, él se negó a su derecho, porque él tenía derecho a no estar ahí. Y vamos a ver en los estudios de Cristología que él podía bajarse de la cruz en el momento que él quisiese. Pero él se negó a su derecho. Se negó a su voluntad. Dijo: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, él se negó. Eso significa morir. Por lo tanto, crucificar mi carne significa negar mi carne, hacer morir mi carne, identificarme con el sacrificio de Jesucristo en mi carne. Dice en Romanos 6, pero vosotros pensad que estáis muertos para el pecado. Entonces, nosotros nos tenemos que identificar con la obra redentora de Jesucristo, porque acuérdense de que el propósito principal de Dios con ustedes, ¿cuál es? Formarlos a la imagen de Jesucristo. Todo está centrado en Cristo. El centro del Evangelio y de estos estudios no son ustedes, que ustedes alcancen libertad, que ustedes alcancen esto, sino que el centro es Jesucristo, lo que Jesucristo les quiere dar. Entonces, ustedes se tienen que identificar en la negación del Hijo de Dios por sus pecados, y ustedes sin merecerlo, por amor a Dios y hacer la voluntad del Padre. Entonces yo me tengo que identificar. Si Jesucristo se negó sin merecerlo y yo merezco todas estas cosas que me están pasando, con mayor razón me tengo que negar a mis derechos, entre comillas, los derechos que creo tener, mi voluntad, etcétera, etcétera, por querer hacer la voluntad de Cristo. Y así voy a ser de Cristo. Así que eso, hermanos, acuérdense, tienen que ser hombres valientes. Esta es una lucha donde no hay tregua. Dios nos da el Espíritu Santo. Ustedes tienen que buscar el bautismo del Espíritu Santo, tienen que buscar en las cosas de Dios ser llenos de poder del Espíritu Santo. Ya vamos a hablar más adelante de qué es el bautismo en el Espíritu Santo, cuáles son los procesos para recibirlo, a quienes Dios se los da. Pero nos falta mucho por ver, por eso perseveren en los estudios, investiguen más. Si no me pueden hacer las dudas directamente, las dejan ahí en los comentarios. Así que eso, hermanos, un abrazo, que Dios los bendiga, espero que este estudio sea de bendición. Amén.